En todo el universo se manifiesta la ley del movimiento eterno, la ley de la rotación y, junto con ella, la ley de la metamorfosis o reencarnación. Esta ley de los avatares, o renacimiento de los mundos tras largos años de sueño cósmico en formas próximas pero siempre nuevas, se aplica tanto a las estrellas como a las plantas, a los dioses y a los hombres. Es la condición misma de la manifestación del Verbo Divino, de la radiación del alma universal a través de los astros y de las almas. Nuestra Tierra ha tenido 3 avatares antes de llegar a ser la Tierra actual. En principio estuvo mezclada como parte indistinta a la nebulosa primitiva de nuestro sistema. En la cosmogonía oculta esta nebulosa se llama Saturno. Nosotros la llamaremos primer Saturno para no confundirla con el Saturno actual que le sobrevivió como desecho. Después la Tierra formó parte del Sol primitivo que se extendía hasta el límite actual de Júpiter. A continuación se desprendió del Sol primitivo para formar un solo astro junto con la Luna. En la cosmogonía oculta este astro se llama pura y simplemente Luna. Para distinguirla de la Luna actual la llamaremos Tierra-Luna. Finalmente la Tierra, expulsando a la Luna de su seno, llegó a ser la Tierra actual. El germen del ser humano ya existía en el Sol primitivo en forma de embrión etérico. En la Luna primitiva o Tierra-Luna, empezó a existir como ser vivo disponiendo de un cuerpo astral en forma de nube de fuego. Solo en la Tierra actual conquistó la conciencia del yo al desarrollar órganos físicos y espirituales. Indicaremos estas etapas más adelante al hablar de la Atlántida y los Atlantes. Durante estos avatares sucesivos del sistema planetario, los dioses o Elohim de las jerarquías superiores desarrollaron los Elohim de las jerarquías inferiores, principios, arcángeles y ángeles que, con su ayuda, fueron quienes guiaron la Tierra y el hombre. Los periodos planetarios de los que vamos a hablar se extienden a lo largo de millones y millones de años. Estas épocas del mundo cuyos reflejos aún vibran en la luz astral han sido descifrados desde tiempo de los rishis por la evidencia de los grandes adeptos. Con su sentido interior los han visto desarrollarse en panoramas inmensos. De edad en edad han transmitido sus visiones a la humanidad en formas mitológicas adaptadas a los diversos grados de cultura. Los hindús llaman a estos clichés astrales imágenes de la cacha o luz astral. En la tradición judeo-cristiana de Moisés y los profetas, de Jesucristo y de San Juan, estas hojas arrancadas a la alma del mundo se llaman el libro de Dios. No es sorprendente que la vidente de Domremai, nuestra Juana de Arco, la campesina ignorante pero inspirada, se haya servido de esta misma expresión cuando respondía a los sarcasmos escolásticos de los doctores de Poitiers con las siguientes soberbias palabras: hay más en el libro de Dios que en los vuestros. Necesitamos decir que imperfectas son siempre las traducciones de los videntes cuando tratan de expresar en lenguaje terrestre las imágenes sobrehumanas que la luz astral transporta ante ellos, no en forma inmóvil ni muerta, sino en masas vivas y como ríos desbordados. Posteriormente hay que darles un sentido y un nexo, clasificar estas visiones avasalladoras. La nebulosa saturniana, forma primera de nuestro sistema planetario, consistía en una masa de calor sin luz. El calor es la primera forma del fuego, por Elos, por lo que Heráclito decía que el mundo nació del fuego. Tenía la forma de una esfera cuyo radio media la distancia del Sol al Saturno actual. En sus profundidades no lucía astro alguno ni tampoco desprendía ninguna luminosidad. Sin embargo, y debido al trabajo de las potencias que se agitaban en su seno, en el interior de la nebulosa circulaban efluvios de calor y ondas heladas. A veces, bajo la atracción de los Elohim que bajaban a ella desde el espacio inconmensurable, se elevaban en su superficie trombas de calor de forma ovoides. El Génesis describe esta primera fase planetaria en su segundo versículo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, los Elohim, que en el origen de nuestro mundo representaban al Espíritu de Dios, pertenecían a la más alta jerarquía de las potencias. Eran aquellos a los que la tradición cristiana llama tronos. Afirma esta tradición que ofreció su cuerpo en holocausto para que renacieran los principios. Tales cuerpos consistían solo en calor vital, en un efluvio de amor. En cuanto a los principios o espíritus del comienzo,
eran seres procedentes de una anterior evolución cósmica que habían permanecido pasivos y como perdidos en la divinidad durante un largo periodo. Su naturaleza les hacía capaces de llegar a ser dioses creadores por excelencia a condición de volver a adquirir personalidad. Esta personalidad se la dieron los tronos sacrificándoles su cuerpo, derramando en ellos toda su fuerza. De ahí proceden estas trombas de calor que surgían del primer Saturno y que parecían aspirar la vida divina de los tronos, similares al agua de las trombas de mar que se eleva en torbellinos hacia las nubes como si el cielo aspirara el océano. La enorme nebulosa saturniana tenía su aspiración y su expiración como un ser vivo. La primera producía frío y la segunda calor. Durante la aspiración los principios entraban en su seno, durante la expiración se aproximaban a los tronos y bebían su esencia. Así, cada vez tomaban más conciencia de sí mismos y cada vez se separaban más de la masa saturniana. Pero, depurándose y despojándose de sus elementos interiores, dejaban tras ellos una humareda gaseosa. Al mismo tiempo, los Elohim de la segunda jerarquía que trabajaban la nebulosa por dentro la habían puesto en rotación originando en su periferia un anillo de humo gaseoso que, al romperse, posteriormente, formaría el primer planeta, el actual Saturno con su anillo y sus 8 satélites. Sin embargo, los principios, los dioses de la personalidad, los grandes iniciadores, aspiraban a la creación de un mundo, lo esbozaban en sueños, eran portadores de sus primeros linchamientos. Pero no podían crearlo en el sombrío Saturno, esfera de niebla y humo. Para eso les faltaba la luz física, el agente creador. En medio de las tinieblas que les rodeaban crecía en ellos el presentimiento de esta luz creadora. ¿Presentimiento o recuerdo? Quizá recuerdo de un mundo anterior, de otro periodo cósmico, recuerdo lejano de gloria y esplendor en la noche saturniana. También presentimiento, pues en el alma de los principios ya se estremecía como alba anunciadora de auroras futuras la majestad del arcángel, la hermosura del ángel y la melancolía del hombre. Pero para corporeizar este sueño hacía falta un sol en el corazón de Saturno, una revolución en la nebulosa, alentada y estimulada por las potencias supremas. La sombría noche de Saturno tocaba a su fin. Los tronos adormecieron a los principios con un sueño profundo. Después hendieron como un huracán la noche saturniana viciada de humos sofocantes para condensar su masa y volver a modelarla en astros de luz con la ayuda de las otras potencias y el fuego principio. ¿Cuántos siglos, cuántos millones de años duró este ciclón cósmico en la nebulosa en la que chocaban entre sí el frío y el calor, en donde brotaban rayos multicolores cada vez más grandes en medio de la noche terrorífica? No había entonces ni sol ni tierra para medir los años, ni clepsidra ni reloj para contar las horas. Pero cuando los principios despertaron de su profundo letargo flotaban, por encima de un núcleo de humo sombrío, sobre una corona de luz etérea en una esfera de fuego. Había nacido el primer sol. El astro entero, con su centro oscuro y su fotosfera, ocupaba el espacio que va desde el Sol actual hasta el planeta Júpiter. Sus nuevos amos, los principios, los nuevos dioses que marchaban sobre un océano en llamas, saludaron la luz circundante. Entonces vieron por primera vez a los tronos a través de los velos fluidos de las ondas luminosas que ascendían alejándose hacia un astro lejano, el cual se empequeñeció perdiéndose en el infinito, donde los tronos desaparecieron con él. Entonces los principios exclamaron: se ha acabado la noche saturniana. Henos aquí vestidos de fuego y reyes de la luz. Ahora podemos crear según nuestro deseo, pues nuestro deseo es el pensamiento de Dios. Pero contemplando la fotosfera etérea que les envolvía, los principios vieron en el espacio, más allá de su morada, una cosa siniestra. Un gran círculo humeante, habitáculo espeluznante de sombríos espíritus elementales de un orden inferior, rodeaba a distancia con un anillo fatal al globo del sol naciente. Se habría dicho el caparazón negro del astro luminoso. De este anillo vagamente esbozado habría de nacer más tarde, por ruptura, el Saturno actual. Saturno, primer detritus de la creación, era el precio del Sol. Con él ya pesaba sobre este joven universo la ineluctable fatalidad que los Elohim han de vencer, pero que no pueden suprimir. Desde la primera etapa se verificaba así la trágica ley que exige que no haya creación posible sin desperdicio, luz sin sombra, progreso sin retroceso, bien sin mal.
Así fue el paso del período saturniano al período solar. Se encuentra resumido en el 4º versículo del Génesis de Moisés con las siguientes palabras: entonces a Elohim, los dioses, separó la luz de las tinieblas, el período solar. Los arcángeles son incubados por los querubines. Significado oculto del zodiaco: la esfera del primer sol llegaba hasta el Júpiter actual. Este sol era más vivo que cualquiera de los planetas que habrían de salir de su seno. Estaba formado por un tenebroso núcleo de humo y por una inmensa fotosfera, no de metales en fusión como Ja del Sol actual, sino de una materia más sutil, de un fuego etéreo, límpido y transparente. Un espectador que hubiera observado el Sol desde Sirio, habría visto que periódicamente brillaba y empalidecía, se volvía a encender y se apagaba de nuevo. Nuestros astrónomos han observado estrellas similares en el firmamento. El Sol primitivo tenía su aspiración y expiración regulares. Su aspiración, que parecía hacer entrar en él toda su vida, le volvía tenebroso y casi tan oscuro como Saturno. Pero su expiración era un maravilloso fulguramiento que proyectaba al infinito su rueda de luz. Ahora bien, estas tinieblas y esta luz procedían de la vida de los dioses, de los Elohim que reinaban sobre el astro. Los principios o espíritus del comienzo ya habían concebido a los arcángeles en la nebulosa saturnina. No consistían entonces sino en formas pensamientos objetivados por ellos y revestidas de un cuerpo etérico, órgano de la forma y de la vida. En el Sol, los padres de los arcángeles dieron también a sus criaturas divinas un cuerpo astral, órgano radiante de sensibilidad. Pues los principios son los magos más poderosos de todos los Elohim. Por la fuerza de su voluntad pueden dar vida y personalidad a sus formas pensamientos. Volviendo a ver este espectáculo reviviéndolo en sí mismo, Moisés escribió: dijo Dios, que la luz sea, y la luz fue. Los arcángeles crecieron bajo el aliento de los principios llegando a ser la vida, la luz y el alma del primer sol. ¿Es este el concepto de estrella fija? ¿Todo lo que vive de sí envía al universo la vida de los principios? ¿Qué hacen estos? Un sol creado por ellos. Sus mensajeros son los arcángeles. Dicen al universo: anunciamos las acciones de los espíritus del comienzo. Los arcángeles fueron los hombres del primer sol, los dominadores de dicho astro. Ahora bien, elevándose por encima del fuego natal buscaban algo con su esfuerzo. Estando constituida su esencia por luz y por éxtasis, buscaban la fuente divina del mundo de la que ellos mismos emanaban. En primer lugar, no vieron en el universo sino las constelaciones, mensajeros de otros arcángeles, hermanos eos chispeantes con miríadas de soles. Pero a medida que se desarrollaba su vida espiritual vieron en la línea del zodiaco, acampado en un círculo prodigioso, a un ejército de espíritus sublimes de formas diversas y majestuosas. Eran los querubines, habitantes del espacio espiritual, los Elohim de la armonía y de la fuerza que, junto con los serafines, espíritus divinos del amor, estaban cerca de los arcanos de Dios. Venidos en 12 grupos desde todas las profundidades del cielo y acercándose gradualmente, el ejército de querubines se concentró alrededor del mundo solar para incubar y fecundar a los arcángeles. Este hecho, conocido por los magos de Caldea, es el origen del nombre de los 12 signos del zodiaco, nombre que conserva la astronomía moderna. Cada una de las constelaciones fue identificada como una categoría de querubines que la tradición oculta representa mediante animales sagrados. Los caldeos, los egipcios y los hebreos esculpían analógicamente a los querubines mediante los símbolos del toro, del león, del águila y del ángel, o del hombre. Son los 4 animales sagrados del Arca de Moisés, de los 4 evangelistas y del Apocalipsis de San Juan. La esfinge egipcia, símbolo maravillosamente adecuado de la naturaleza visible e invisible, de toda la evolución terrestre y divina, los resume en una sola forma. Ahora bien, estas 4 formas esenciales del mundo de los vivos se vuelven a encontrar en los 4 puntos cardinales del zodiaco, con una excepción. El águila ha sido sustituida por el escorpión. El águila mata con sus ganas y con su pico, pero sus alas representan el vuelo hacia el sol, el entusiasmo y la resurrección. En la simbólica sagrada que no es sino la traducción del alma de las cosas, el águila significa simultáneamente muerte y resurrección. El escorpión que, entre Libra y Sagitario, la sustituyó en el zodiaco no significa sino la muerte.
Quizás este cambio es también un símbolo. A causa de su descenso a la materia, la humanidad no ha conservado sino el sentido de la muerte olvidando el de la resurrección. Ninguna forma terrestre sabría reproducir la belleza y el esplendor de los querubines alineados bajo los signos del zodiaco en un amplio círculo, alrededor del mundo solar, para inspirar y fecundar a los arcángeles. Tampoco ningún lenguaje humano podría expresar los transportes y éxtasis de los arcángeles al recibir su influjo y empaparse con pensamientos divinos. Pero, ya lo hemos dicho, este primer mundo solar tenía eclipses periódicos. Tenía sus días y sus noches, días radiantes y noches tenebrosas. De época en época los arcángeles se replegaban con los rayos solares al núcleo oscuro del astro y caían en un semisueño. El impulso hacia los espacios del cosmos bajo la mirada de los querubines iba acompañado por una prodigiosa emisión de luz y por una armonía grandiosa, música de las esferas. Ahora decrecía el sonido, la claridad palidecía en la penumbra y había un gran silencio en el abismo interior del astro, alma inmortal. Asterisco, 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 tratemos ahora de imaginarnos lo que fue el animal humano en el periodo de la Tierra que los geólogos llaman era primaria. En dicha época todavía ardía el suelo movedizo de la Tierra. El fuego afloraba por doquier. Lo que hoy día son los océanos se movían alrededor del planeta en una esfera semilíquida, semivaporosa, atravesada por 1000 corrientes cálidas o frías, hirviente en sus cimas tenebrosas y gaseosa y transparente en sus partes altas. A través de estas capas oscuras o traslúcidas, torbellineantes o quietas, ya se movían numerosos ejemplares de un ser dotado de una extraña vitalidad y de una visibilidad singular. Por inquietante que hoy nos pueda parecer este extravagante antepasado, tenía su hermosura. Se parecía menos a un pez que a una larga serpiente de un azul verdoso, de cuerpo gelatinoso y transparente que permitía ver sus órganos interiores y que iridescía con todos los colores del arco iris. De su parte superior salía a manera de cabeza una especie de abanico o de panocha fosforescente. Ya aparece aquí el protoplasma de lo que en el hombre llegó a ser el cerebro. A este ser primitivo le servía simultáneamente como órgano de percepción y de reproducción. De percepción porque, careciendo enteramente de ojos y oídos, percibía a distancia a través de este órgano de una extrema sensibilidad todo lo que se le acercaba y podía favorecerle o perjudicarle. Aunque esta especie de linterna, esta gran flor luminosa como una medusa de mar, también desempeñaba la función de aparato macho y fecundante. Pues la gran medusa ágil y vivaz escondía además en su cuerpo ondulante un órgano femenino, una matriz. En determinadas épocas del año estos nadadores hermafroditas eran atraídos por los rayos solares a las partes superiores y menos densas de su océano. Entonces, bajo el influjo de estos rayos, se realizaba la fecundación. Es decir, que el ser bisexuado se fecundaba a sí mismo inconsciente e involuntariamente, como todavía lo hacen hoy muchas plantas cuya semilla caída de los estambres fecunda al estigma. El nuevo ser se formaba en su seno, ocupaba poco a poco el sitio del primero. Toda la vida del anterior pasaba al nuevo y cuando éste había alcanzado su pleno crecimiento, se desprendía de su caparazón como hace la serpiente desprendiéndose de su armadura de escamas al mudar la piel. Por lo tanto había renovación periódica del animal aunque no había muerte ni renacimiento. Este ser carecía aún de yo. Le faltaba lo que los hindúes llaman el manas, el germen de la mentalidad, la chispa divina del hombre, centro cristalizador del alma inmortal. Como todos los animales actuales, no tenía sino un cuerpo físico, un cuerpo etérico o vital y un cuerpo astral o radiante. Mediante este último también poseía sensaciones que se asemejaban a una mezcla de sensaciones táctiles, auditivas y visuales. En forma rudimentaria su modo de percepción era algo parecido a lo que hoy es el sexto sentido o sentido adivinatorio en los sujetos especialmente dotados de esta facultad. Transportémonos ahora algunos millones de años más tarde, al Eoceno y al Mioceno. La Tierra ha cambiado de aspecto. Todo el fuego ha entrado en su interior. La masa acuosa ha aumentado. Una parte de la envoltura vaporosa del globo se ha condensado formando los océanos de su superficie. En el hemisferio austral ha surgido un continente, Lemurie. En el suelo de este continente formado de granito y lava fundida crecían helechos gigantescos.
La atmósfera siempre estaba cargada de nubes aunque la atraviesa una luz incierta. Todo lo que antes bullía en la atmósfera de la Tierra-Luna, gérmenes de plantas y animales, ha reaparecido sobre la Tierra en formas más avanzadas. Todo ello nada en el océano, crece, repta, anda sobre el suelo o vuela en el aire denso. El ser destinado a transformarse en hombre, el hermafrodita medusa de la época primaria, medio pez medio serpiente, ha tomado la forma de un cuadrúpedo, de una especie de saurio, aunque muy diferente de los saurios actuales que no son sino una degeneración suya. Se ha desarrollado ampliamente su sistema cerebroespinal que apenas estaba esbozado en la medusa humana primitiva. Su glándula pineal se ha revestido de un cráneo y se ha transformado en cerebro, aunque aún sale por un orificio que ha quedado en la parte superior de la caja craneana a través del que se muestra como una veleta móvil. En él aparecen ojos que apenas ven con una visión turbia. Pero la veleta pineal ha conservado su sensibilidad astral de manera que este ser imperfecto, híbrido y desconcertante, tendrá dos clases de percepción, una en el plano astral aún muy fuerte pero que va disminuyendo, y otra en el plano físico aún muy débil pero que va aumentando. Sus branquias se han transformado en pulmones, sus aletas en patas. En cuanto a su cabeza, recuerda la del delfín, con prominencias frontales parecidas a las del león. Para transformar este ser semirampante y semiandador, dotado de virtualidad poderosa pero profundamente humillada y miserable, en un hombre erguido que levante la cabeza hacia el cielo, en un ser pensante que hable, hacían falta fuerzas mayores, más sutiles e ingeniosas que todas las que han imaginado nuestros sabios naturalistas. Hacían falta fuerzas milagrosas, es decir, una acumulación de fuerzas espirituales en un punto determinado. Para hacer subir hacia el espíritu a estos seres rudimentarios hacía falta que los espíritus de lo alto, los dioses, aparecieran bajo el velo más tenue posible de materia. En una palabra, hacía falta darles una nueva matriz e imprimirles el sello divino. El Génesis dice simplemente, Dios creó al hombre a su imagen, Gen. 1,27, y, más adelante, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, Gen 2,7. Finalmente agrega, en el capítulo 6, 1,4, que los hijos de Dios tomaron por mujeres a las hijas de la tierra, de donde nacieron los gigantes. Estas afirmaciones encierran verdades profundas. La ciencia esotérica las explica con razones que esclarecen simultáneamente las palabras mosaicas y los descubrimientos de la ciencia moderna, relacionándolas entre sí. Ante todo, el esoterismo precisa el papel de los hijos de los dioses, que fue complejo y variado. En la luna había quedado toda una clase de ángeles de la categoría luciferina y del orden más inferior, es decir, de aquellos que no solo aspiraban a ser guías de los hombres, sino también a vivir ellos mismos su vida revistiendo un cuerpo físico y sumergiéndose en las sensaciones violentas de la materia. Se encarnaron en masa en los cuerpos de los hombres futuros que aún estaban reducidos al estado de saurios con cabezas del delfín. Bajo su acción intensa se desarrollaron los sistemas sanguíneo y nervioso. Entrando en la humanidad naciente le aportaban, junto con el deseo insaciable, la chispa divina, el principio inmortal del yo. Pero hacía falta además que este yo que así se cristalizaba fuera iluminado y fecundado por espíritus de un orden totalmente superior y verdaderamente divino. El planeta Venus estaba habitado entonces por un orden de espíritus de los que hemos hablado antes, por los principios, educadores de los arcángeles, los más poderosos de entre los que la mitología hindú designa con el nombre de asuras. Estos jefes de la tercera jerarquía divina, encargados de la creación y de la educación del hombre, merecían más que cualesquiera otros el nombre de dioses. Pues no pueden revestir un cuerpo físico ni asimilarse en manera alguna a la materia. Desdeñan el fuego y no viven sino en la luz. Pero puede hacerse visibles a los seres inferiores revistiendo un cuerpo etérico, al que a voluntad dan todas las formas de su pensamiento y una envuelta astral radiante. Estos fueron los seres superiores que vinieron a habitar la tierra durante un tiempo, en la época lemuriana. Parece que Hesiodo habla de ellos cuando dice, los dioses vestidos de aire andaban entre los hombres. Aquí tocamos directamente, por decirlo así, las energías divinas que trabajaron en la formación del hombre.
El genio plástico de los helenos ha sintetizado así fue el tipo de enseñanza por el que el culto de los dioses y el sentimiento religioso entraron por primera vez en la época de Lemurie en lo que habría de ser la humanidad. Hay que considerar estas iluminaciones precoces como los más fuertes agentes de la evolución física del hombre. Afinaron sus órganos vitales y flexibilizaron sus miembros. Separaron vista y oído del caos de sensaciones táctiles. Les dieron sucesivamente la posición vertical, la voz, la palabra y los primeros rudimentos del lenguaje. A medida que el hombre se desarrollaba, los principios revistieron formas más nobles y acabaron por aparecer bajo la figura del arcángel con rostro humano. Pero el recuerdo de los primeros maestros de la humanidad en forma de pterodáctilo no dejó de amedrentar la imaginación de los hombres. Cierto es que este miedo viene en parte de un recuerdo confuso de los monstruos antediluvianos que tenían formas parecidas. Sin embargo, en las más antiguas mitologías el dragón no es un ser malo sino más bien un dios. En primer lugar es un mago que lo sabe todo. El Japón y la India así como las mitologías germánicas y celtas hacen de él un animal sagrado. El rey de las serpientes, de la epopeya hindú Ali Damayanti suministra un curioso ejemplo de ello. La veneración del dragón como un dios es aún un recuerdo de los primeros instructores de la humanidad. A medida que el hombre se alejaba de las formas animales y se aproximaba a su forma actual se acentuaba en él la separación en sexos. La oposición de los sexos y la atracción sexual debían ser en las épocas siguientes uno de los propulsores más enérgicos de la humanidad en ascenso. Pero sus primeros efectos fueron terribles. Se siguieron tales perturbaciones y un trastrocamiento tan general que llevaron al planeta a un estado cercano al caos. La irrupción de los sexos en la vida, el placer nuevo de crear a dos, actuaron sobre todos los seres animados, tanto en la vida animal como en la humanidad naciente como una bebida embriagadora. Un vértigo universal se apoderó del mundo de los vivos. Las especies tuvieron tendencia a confundirse. Los pterodáctilos se unieron con las serpientes y alumbraron pájaros de presa. La mar se transformó en un laboratorio de monstruos. Del acoplamiento de las especies inferiores de la humanidad con los mamíferos nacieron los monos. El hombre no es pues en manera alguna un mono perfeccionado. Por el contrario, el mono es una degeneración y una degradación del hombre primitivo, un fruto de su primer pecado, su caricatura y remordimiento pues le dice, cuídate de volver a descender al instinto en vez de subir hasta la conciencia, porque si lo haces te volverás parecido a mí. Nunca azotó al planeta más espantosa plaga. De este desorden en las generaciones nacieron todas las pasiones malas, el deseo sin freno, la envidia, el odio, el furor, la guerra del hombre y los animales, la guerra de los hombres entre sí. Las pasiones se difundieron por la atmósfera astral de la Tierra como humo emponzoñado, aún más pesada que las espesas nubes que gravitaban sobre ella. El genio griego, que humaniza todo lo que toca y encierra los terrores de la naturaleza en las mallas redentoras de la hermosura, plasmó este momento de la prehistoria en la leyenda de Pandora. Los dioses que estaban celosos de Prometeo, secuestrador del fuego celeste, envían a los hombres el fantasma seductor de la mujer ataviada con todos sus encantos. El imprudente Epimeteo acepta el regalo. Entonces Pandora abre la tapa del vaso que tiene en sus graciosos brazos. Inmediatamente se escapan de él todos los males, plagas y enfermedades que, como negro humo, se difunden sobre la tierra para afligir al género humano. Pandora cierra la tapa con rapidez. Solo queda en el vaso, detenida en el borde de su tapa, la esperanza. Maravillosa imagen de los desórdenes que desencadenó el primer desbordamiento sexual sobre la tierra, y también el deseo infinito del alma cautiva que, pese a todo, se estremece ante él. Eterno femenino manifestado en la carne. Era inminente un desastre. Un cataclismo habría de destruir gran parte del continente lemuriano, cambiar la superficie del globo y conducir a los supervivientes hacia una nueva onda de vida. Pues existe una correlación íntima y constante entre las pasiones que trabajan el mundo de los vivos y las fuerzas que se incuban en las entrañas de la tierra. El fuego principio, el fuego creador encerrado y condensado en una de las esferas concéntricas de la tierra, es el agente que pone en fusión las masas que están bajo su corteza produciendo en ellas las erupciones volcánicas.
No es un elemento consciente sino un elemento pasional de extrema vitalidad y con una formidable energía que responde magnéticamente mediante contragolpes violentos. Así es el elemento luciferino que la Tierra esconde bajo otros caparazones. Habida cuenta de esta correspondencia astral entre la vida anímica del globo y la de sus habitantes, no es de extrañar que la actividad volcánica del continente astral alcanzara su grado máximo al final de este periodo. Formidables sacudidas telúricas hicieron temblar Lemurie del uno al otro confín. Sus innumerables volcanes se pusieron a vomitar torrentes de lava. Por todas partes surgieron nuevos conos explosivos en el suelo que escupían surtidores de fuego y montañas de cenizas. Millones de monstruos apelotonados en las cimas o encaramados en las cumbres fueron asfixiados por el aire inflamado o tragados por la mar hirviente. Algunos de ellos escaparon al cataclismo y reaparecieron en el siguiente periodo. En cuanto a los hombres degenerados, fueron barridos en masa junto con el continente que, después de una serie de erupciones, se hundió sumergiéndose poco a poco bajo el océano. Sin embargo, bajo la guía de un Manu o guía divino, una élite de la raza lemuriana se había refugiado en la parte extremo occidental de Lemurie. Desde allí pudo ganar la Atlántida, tierra virgen y verdeante recientemente emergida de las aguas en la que habría de desarrollarse una nueva raza y la primera civilización humana. En este rápido ensayo de cosmogonía esotérica hemos visto cómo nuestro mundo solar se formó a través de sucesivas condensaciones, similares a las vislumbradas por Laplace en su sistema del mundo. Pero detrás de las leyes físicas que son el régimen de la materia hemos discernido las potencias espirituales que la animan. Gracias al trabajo de estas potencias, Saturno se separó de su nebulosa y en el centro de ella se encendió el Sol. Los planetas nacieron posteriormente uno a uno, debido a la vida y a la lucha de los dioses. Cada una de estas etapas es un mundo aparte, un largo sueño cósmico en el que se muestra un aspecto de la divinidad o se expresa un pensamiento suyo. Con los principios fue la palabra del comienzo. Con los arcángeles, el éxtasis celeste ante el cosmos delante del esplendor solar. Con Lucifer, el rayo creador en las tinieblas del abismo. Con los ángeles, la santa piedad. Con el hombre, el sufrimiento y el deseo.